La historia es la disciplina que se encarga de estudiar el pasado de la humanidad, analizando eventos, personajes, culturas y sucesos que han ocurrido a lo largo del tiempo. Gracias a la historia podemos comprender cómo han evolucionado las sociedades, las ideas y las costumbres a lo largo de los siglos. Cananga Visión le da la bienvenida a este encuentro con la historia nacional e internacional que va de ayer a hoy. En la entrega televisiva actual conoceremos un poco más acerca de las fechas más relevantes del mes de diciembre. Acompáñenos en este recorrido histórico de Cananga Visión, Canal 98. 2 de diciembre, Día Internacional de la Esclavitud. 5 de diciembre, descubrimiento de la isla La Española. 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. 18 de diciembre, Día Internacional del Migrante. 20 de diciembre, Día Internacional de la Solidaridad Humana. Damos la bienvenida al honorable especialista que hoy nos ofrecerá una exposición de las fechas y hechos históricos en cuestión. El Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud se celebra el 2 de diciembre en conmemoración al 2 de diciembre de 1949, fecha en la que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y la Explotación Ajena. El objetivo del día es reclamar la erradicación de las formas contemporáneas de esclavitud, como son la trata de personas, la explotación sexual, el trabajo infantil, el trabajo forzado y el reclutamiento de niños para utilizarlos en conflictos armados. El 5 de diciembre de 1492, un marino español llamado Cristóbal Colón llegó a una isla que luego bautizó como La Española, la cual hoy alberga dos países distintos, República Dominicana y República de Haití, pero que en ese entonces constituía un solo territorio. El descubrimiento de nuestra isla se produjo en 1492, el 6 de diciembre, llegaron los españoles a esta isla encantada, que nos tocó en suerte. Al momento de su llegada, en la isla había una división interna en 5 cacicazgos: el cacicazgo de Marién, el cacicazgo de Maguana, el cacicazgo de Jaragua y el cacicazgo de Higüey. Estos cacicazgos representaban igualmente grupos étnicos distintos. Había 4 lenguas: el macorís de abajo, que era la lengua del sur de la isla, en Jaragua y en Maguana se hablaba básicamente el macorís de abajo; el macorís de arriba, que era la lengua del norte; el macorís era una lengua en expansión, pero también había la lengua de los iguayos, que era el grupo más antiguo que se estaba en la península de Samaná; y el taíno, que era la lengua que comenzaba a predominar por el dominio de los taínos, que se estaban convirtiendo en el grupo dominante en toda la isla, que venía desde Higüey y estaba ocupando toda la zona central y se estaba expandiendo hacia el resto de la isla. La isla fue el primer lugar de implantación europea. Tenemos la primacía de todas las instituciones, la primacía de las ciudades. Las primeras ciudades fueron fundadas en la isla de Santo Domingo, igualmente los primeros ayuntamientos. La primera misa, que fue oficiada por el padre Boil. Aquí surgió la primera industria, que fue la industria aurífera. Se produjo igualmente el primer contacto, la primera formación nacional de mestizos entre europeos e indígenas. Fue el primer lugar de implantación de la lengua española en el continente. Y además de las primacías en la civilización: primera Real Audiencia en 1509, primera catedral en 1511, primera universidad en 1538. Además de esas primacías en todo lo que es
la civilización, tenemos la primacía en lo que es el derecho. Fue en esta isla donde se produjo la primera rebelión del indígena en contra del español, que es la rebelión del cacique Riquillo en 1519. Y fue además donde se produjo la primera rebelión de esclavos, que fue la rebelión de Sebastián Lemba en 1520, en el ingenio de don Diego Colón, que a su vez fue el primer virrey de América. En los primeros 50 años de colonización europea, la isla de Santo Domingo fue el lugar de expansión de toda la civilización europea en el continente. De aquí salió Vasco Núñez de Balboa y descubrió el Pacífico. De aquí salió Hernán Cortés, después de haber vivido 5 años en Asua como escribiente, y fue quien descubrió Yucatán y quien conquistó México. De aquí salió Francisco de Pizarro y fue el conquistador del Perú. De aquí salió igualmente Juan Ponce de León y conquistó la Florida y de paso conquistó México. De aquí salió Federico Velázquez y conquistó Cuba. Fue el conquistador de Cuba. Es decir, que fue Santo Domingo la isla de expansión hacia todo el resto del continente. Fue al mismo tiempo lugar de nacimiento de todos los derechos, porque fue aquí donde se produjo no solamente la rebelión de Riquillo y la rebelión de Lemba, sino el Sermón de Adviento de 1511, donde Pedro de Córdoba y Fray Antón de Montesinos declararon su oposición al sistema de explotación del indígena en América, proclamando prácticamente el nacimiento de la ideología del derecho de gente, que daría pie al nacimiento posterior de los famosos derechos humanos. O sea que somos cuna de muchas cosas. Esta isla, pues también, como todo el orbe hispánico posteriormente, fue objeto de vicisitudes, de codicias por parte de los imperios que la llevaron a una formación dividida. Toda la isla fue española desde 1492 hasta 1697, fecha en que se produce el Tratado de Ryswick, que daría pie al surgimiento de una formación distinta a la nuestra en la porción occidental de la isla, la colonia de Saint-Domingue, que posteriormente se transformó en la colonia en el Imperio de Haití, que a su vez comenzó una lucha interna por el predominio en la española e invadió en 1805 la parte española de la isla con el objeto de dominarla, y en 1804 proclamó su independencia de Francia. Toda la lucha nacional dominicana fue justamente por evitar ser engullido por un surgimiento de una nación distinta a la nuestra y que fue objeto de controversias en el siglo XIX y que tuvo 3 periodos de confrontación. Un primer periodo que va desde 1822, cuando ocupan la parte dominicana, hasta 1844, cuando se produce la proclamación de la independencia de los dominicanos, y un periodo de guerra plena entre ambos países, desde 1844 hasta 1856, después, cuando se produce la última batalla por la independencia nacional de Haití, que es la batalla de Sabana Larga. Posteriormente, el tema de la controversia entre las dos naciones se traslada al tema fronterizo,
la frontera inicial entre ambas naciones había estado comprendida en los límites de Aranjuez, que establecían que, que Haití tenía 21.085 kilómetros cuadrados y la República Dominicana tenía 54.000 kilómetros cuadrados, poco más, y esa situación fue revertida por los haitianos que en tiempos de paz y tras la proclamación de ambos estados ocuparon el territorio dominicano y se expandieron de 21.000 a 27.700 kilómetros cuadrados, casi 6.000 kilómetros cuadrados, y todo el tema fronterizo fue objeto de encono durante todo el siglo XIX y comienzo del siglo XX, y de tratados, un primer tratado en el 1929 y una segunda deuda en el 36, pero el proceso de expansión continuaba por parte de los haitianos y se produjo el triste episodio de la matanza escenificada por el dictador en 1937, que dio punto final a las controversias fronterizas. Posteriormente ya no era la frontera el tema de la confrontación entre ambos países y ha sido actualmente el tema de la vecindad. La vecindad que ha provocado la desnacionalización de la porción dominicana de la agricultura, de los empleos, de la construcción, de los servicios, la expansión hacia el registro civil, hacia la ocupación del territorio, más de 500 batallas dentro del territorio nacional, y eso constituye pues una amenaza a la cohesión nacional y desde luego la situación que nos enfrenta a confrontaciones futuras. Esa ha sido la historia de la isla de Santo Domingo. Vamos ahora a hablar del tema de lo que es la esclavitud. La esclavitud, que es un tema muy importante porque hoy, el 2 de diciembre, se celebra el Día Internacional de la Esclavitud. La esclavitud ha sido un tema muy antiguo porque generalmente se habla de la esclavitud a partir del descubrimiento de América, pero se olvida que en África hubo una esclavitud muy anterior a la expansión europea en el continente americano, que es la esclavitud africana. Varios reinos africanos, el reino de Mali, el reino del Congo, el reino de los Ashanti, el reino de Oyo de Nigeria, los Oyo de Nigeria. Todos estos reinos eran reinos que tenían poblaciones esclavas y ejercían diversas formas de esclavitud. Había la esclavitud doméstica en los menos desarrollados, como es el caso de los reinos de Mali, la esclavitud por conquista de pueblos, conquista de poblaciones, por deudas, y luego, naturalmente, la esclavitud en su máxima expresión, que es la esclavitud de plantación. Los europeos que observaron ese sistema de trabajadores que eran propiedad de los amos, porque en la esclavitud esencialmente hay una relación de amo-esclavo, usaron este sistema como mano de obra para la conquista del continente americano. En el caso de América, pues prácticamente 9 millones de africanos pasaron a este continente, a los Estados Unidos, esencialmente a Brasil y luego a Cuba particularmente, y naturalmente a la colonia de Saint-Domingue, la colonia francesa, que fue la más importante
colonias del continente y desde luego también en épocas muy, muy escasas a Santo Domingo, porque Santo Domingo no tuvo un desarrollo de plantación importante. La esclavitud en Santo Domingo fue una esclavitud esencialmente situada en el siglo XVI y luego se pasó a una esclavitud del hato ganadero, que prácticamente se pasó de una esclavitud de plantación a una esclavitud doméstica. La esclavitud no siempre era sinónimo de trabajos penosos y muertes prematuras. Los esclavos en Cuba o en los Estados Unidos o en las plantaciones de Brasil tenían una duración de 8 años, según cuenta el gran experto en la esclavitud Moreno Fraginals en su libro El Ingenio. Sin embargo, en las colonias donde no existía ese tipo de trato, pues los esclavos tenían una larga vida, semejante a la de sus propietarios, sus amos, como ocurría en Santo Domingo, donde no había un sistema de plantación o donde el sistema de plantación fue descontinuado a partir de 1550, cuando España establece una política de monopolio y se convierte el hato ganadero en el verdadero forjador del pueblo dominicano. La esclavitud como sistema presupone varios elementos esenciales. Primero, el esclavo se considera una propiedad del amo, o sea, el esclavo no se pertenece. El esclavo tenía diversas funciones. Había una función de servidumbre, había una función de instrumento de producción, que es el esclavo de plantación, y había una función de subordinación social, es decir, el esclavo era una continuación de las propiedades que tenía un terrateniente, un amo, pero no siempre significaba trabajo de plantación, o sea que habían esclavos que tenían funciones diferentes, incluso en aquellas colonias donde la plantación era abundante, como es el caso de Sandomangue. La esclavitud que padeció, por ejemplo, Dessalines, que fue un esclavo de plantación, violento, agresivo, en contra de los amos franceses, no fue la esclavitud que padeció Toussaint Louverture, que era un esclavo cochero, un esclavo doméstico, nunca estuvo en las plantaciones, aprendió a leer y escribir, era cochero de la familia Breda, o sea, conducía una diligencia tirada por caballos de esta familia y no correspondía directamente a las situaciones de un esclavo que había vivido el régimen de explotación intensa de las plantaciones, como fue el caso de Dessalines. Toussaint Louverture estuvo en el caso cuando tomó el poder en 1792 hasta 1802, cuando llegaron las tropas de Leclerc, estuvo 10 años en el poder y nunca se le ocurrió proclamar la independencia. Se sentía como un soldado francés porque evidentemente su mentalidad correspondía a su modo de vida, que era un modo de vida distinto del que conocemos hoy. La esclavitud, su abolición se celebra, pero con el tiempo se han producido algunos fenómenos ligados a lo que es su ejercicio, a lo que fue esa asistencia histórica, que es la búsqueda de reparación. En los Estados Unidos hay varios grupos que están pregonando por la reparación económica, la reparación moral, la reparación intelectual, la reparación simbólica por parte de las sociedades modernas,
de lo que fue el fenómeno de la esclavitud. Algunos, que ya sería más bien no los que la padecieron, sino sus descendientes en el tiempo, están exigiendo pues compensaciones de tipo económico o de tipo moral o social porque sus antepasados padecieron esta situación. Es el caso de la República de Haití. Los haitianos, que viven esencialmente, una porción de ellos, que eran criollos, al igual que los blancos, y en ese momento de 1825, en que Boyer negocia el reconocimiento de Francia, Francia le pide a Boyer el retorno de los emigrados a Cuba, y Boyer prefiere que se le pague una indemnización en lugar de que puedan volver hacia su país, y esta indemnización es el origen del pago de la independencia de Saint-Domingue de Haití por parte de ese estado, y ese pago era de 125 millones de francos, de los cuales solamente pagaron 90 millones de francos. Y para pagar esa inmensa deuda de su independencia, invadieron la porción dominicana de la isla, devastaron nuestros bosques, desangraron nuestras riquezas con el objetivo de, con ese incremento, saldar la propia independencia. Es decir, que al mismo tiempo que nos quitaban nuestra independencia, nos obligaban a pagar la independencia de ellos. Todo eso fue, evidentemente, parte de lo que ha sido el fenómeno de la reparación. Hoy en día, este fenómeno de la reparación está en grupos organizados, en ONGs como Black Lives Matter, que están pidiendo continuamente dinero y basándose en el victimismo para tratar de darle a la visión a esta abolición de la esclavitud un carácter de actualidad permanente. La historia es la ciencia que nos permite conocer ese pasado para entender el presente que vivimos y construir nuestro futuro. Una de las razones fundamentales por lo que es relevante estudiar la historia en la actualidad es justamente para entender el cambio de la sociedad contemporánea, entender cómo surge la sociedad en la que vivimos. El Día de los Derechos Humanos se celebra cada año el 10 de diciembre, día en que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en 1948 la Declaración Universal de Derechos Humanos. La Declaración Universal de Derechos Humanos nos empodera a todos. Los principios consagrados en ella son tan pertinentes hoy como lo fueron en 1948. El 4 de diciembre de 2000, la Asamblea General, teniendo en cuenta el gran y creciente número de migrantes en el mundo, proclamó el 18 de diciembre Día Internacional del Migrante. En este día, la UNESCO hace un llamamiento a toda la comunidad internacional y al conjunto de la sociedad para que asuman un compromiso con la dignidad y el respeto de los derechos de los migrantes, es decir, con el respeto universal de los derechos humanos. Vamos a hablar ahora de lo que es el Día Internacional de los Derechos Humanos, que se celebra todos los días 10 de diciembre de cada año. Los derechos humanos comienzan a ser universales a partir de la creación de las Naciones Unidas en 1945. En 1948 se produce la declaración redactada por René Cassin, francés, cuyo objetivo básicamente es tratar de reivindicar derechos que sean verdaderamente universales para todas las poblaciones: el derecho a la vida, el derecho a la libre expresión del pensamiento, el derecho a la participación política, el derecho a la libre circulación en las sociedades,
son derechos humanos fundamentales y por lo general son derechos que pueden ser cumplidos por cada uno de los estados. Sin embargo, en todas estas reivindicaciones de los derechos humanos se ha producido una confusión entre lo que son los derechos humanos y los derechos de las necesidades humanas. Es decir, el derecho a comer, el comer, el educarse, a la salud, son supuestamente derechos universales. Sin embargo, cuando se examina el esfuerzo que hay que hacer para hacerlos cumplir, nos damos cuenta de que son necesidades, es decir, las cuales evidentemente las personas estarían viviendo en situaciones muy precarias. Sin embargo, ningún derecho necesita de un impuesto para poder satisfacerse. El derecho a la educación necesita que la educación, que es un gasto y es un recurso económico, necesita que haya contribuyentes que paguen por ella. Es decir, estamos hablando de que para poder educarse hay que pagar profesores, hay que pagar escuelas, recursos tecnológicos, recursos, electricidad, agua y toda una serie de gastos que implican que para poder satisfacer eso que sería, entre comillas, un derecho y no una apropiación económica, pues habría que hacer gastos y para hacer esos gastos habría que imponer impuestos a una población y habría que extraer esa renta para colocar esa renta para pagar la educación de las personas. Lo mismo ocurre con la salud o con la alimentación. Es decir, que en cierto modo la confusión entre necesidades y derechos puede conducirnos a una desviación de lo que realmente serían los derechos fundamentales. La educación, la salud y la alimentación son apropiaciones económicas que los estados pueden traspasarle a la población, pero para ello tienen la población que cumplir con deberes, el deber de producir riqueza, porque los estados no producen riqueza, los estados solo gastan riqueza, gastan la producción a través de los impuestos que le imponen a la población, el deber de producir riqueza, el deber de trabajar. El trabajar es vivir, trabajar no es una penalidad, es una de los recursos que tenemos para vivir, porque tenemos que o se vive del trabajo propio, de lo que todos producimos, o se vive del trabajo de los demás. Y aquellos que no producen, pues necesariamente tienen que, para poder vivir del trabajo que han producido los demás. Y evidentemente eso no puede convertirse en un derecho. Por eso nosotros consideramos que los inmigrantes que llegan ilegalmente a la República Dominicana no tienen necesariamente derecho a la salud, a la educación y a la alimentación en la República Dominicana. En todo caso tendrían que producirlo. No corresponde a una sociedad las obligaciones de otra sociedad. Esa es una aclaración importante en todo lo que es la esfera de los derechos humanos, porque hay hoy en día muchas ONGs que están propugnando por tratar de convertir en derecho lo que son las necesidades de las poblaciones, necesidades que tienen previamente que pasar por el cumplimiento de los deberes, el deber de producir. Lo que sí es un derecho, lo que debe ser una garantía siempre permanente de cada uno de los estados, es el derecho a la vida, el derecho a la libre expresión, el derecho a la circulación, es decir, los derechos que no implican coste ni impuesto por parte de los estados. Vamos a hablar ahora del Día
Internacional del Inmigrante. El 18 de diciembre se celebra el Día Internacional del Inmigrante. El inmigrante hoy representan más de 200 millones de personas que viven fuera de sus países. La inmigración tiene las dos caras, tiene una cara positiva porque en muchos casos contribuyen a la transformación y a la riqueza de las sociedades receptoras. En el caso nuestro de la República Dominicana podemos decir que tuvimos en el siglo XIX una inmigración bienhechora, una inmigración empresarial, la inmigración provocada por la guerra de Cuba, por los grandes empresarios que emigraron a Santo Domingo y transformaron la producción nacional e iniciaron la producción azucarera masiva y le dieron un rostro a la economía dominicana. Inmigrantes como Alexander Vaz, Salvador Stoker, Consuelo de Mechazurra, Juan Delgado, que llegaron a nuestro país e iniciaron lo que fue la industria azucarera, le dieron un rostro diferente a esa región de San Pedro de Macorís y la convirtieron en el lugar más productivo de la República Dominicana, así como los trabajadores inmigrados de las islas inglesas del Caribe, que fueron inicialmente los llamados cocolos, lo que le crearon allí ese polo industrial de la Sultana del Este. Así como hay inmigraciones positivas, como fue esa inmigración azucarera y de empresarios y de trabajadores, también puede haber inmigraciones negativas cuando estas mismas constituyen una amenaza a la continuidad histórica de las naciones. Por eso, el fenómeno migratorio hay que enfocarlo como un fenómeno de transferencia de saberes, de formas de vida, de formas de ver el mundo, pero también como un fenómeno de, digamos, de creación de conflicto, como está ocurriendo ahora mismo en las sociedades europeas, en Francia, en Europa, con toda la inmigración islámica que ha provocado fenómenos de reestructuración, de destrucción de las sociedades nacionales y de amenaza y de desconfianza en su propia continuidad histórica. El 20 de diciembre se celebra el Día Internacional de la Solidaridad Humana, declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas y con la finalidad de promover la solidaridad como valor universal fundamental para la cooperación y el bienestar de los pueblos. El objetivo de esta efeméride es el de reafirmar el compromiso por parte de las naciones del mundo en la construcción de un espacio de solidaridad y de paz, así como la aplicación de iniciativas para la erradicación de la pobreza y sensibilizar a la opinión pública acerca de la importancia de la solidaridad como valor. El día 20 de diciembre se celebra el Día Internacional de la Ciudad Humana y yo pienso que es importante que hay muchas agendas en el mundo, las agendas lanzadas por la ONU, no todas son compartidas por las poblaciones. Nosotros particularmente creemos que algunas de ellas constituyen una amenaza a las sociedades, como es la agenda de salud reproductiva y de interrupción de la vida, no del embarazo, porque los embarazos que se interrumpen no se reinician. O sea que estamos hablando de una agenda provida y de una agenda que no es provida, que también resulta peligrosa porque evidentemente quieren imponerse a todas las sociedades sin tomar en cuenta las decisiones de los pueblos, las decisiones de las masas. Hay una agenda de salud que nos muestra que debemos ser solidarios en todo lo que es la salud, porque los temas de salud atañen a todo el mundo. Lo vimos
durante la pandemia del COVID. Hay una agenda de energía que nos lleva a propiciar las energías limpias o las energías que no constituyan una amenaza y un aumento del calentamiento de la Tierra, particularmente la energía solar, la energía biológica, es decir, la energía extraída igualmente de la agricultura, de los biocombustibles, y la energía extraída del átomo, que también se ha convertido en una energía importante. Las investigaciones sobre energía de hidrógeno y otras que pueden apuntar a un predominio futuro de las energías limpias en contra de las energías fósiles. Nosotros hemos explorado en nuestro país, ya estamos en más de un 15% en lo que son energías renovables, la energía solar, la energía de las corrientes marítimas, la energía del viento. Todas ellas son energías que han de contribuir a un futuro mejor y a un mayor control por parte de la humanidad de lo que son las amenazas al planeta, como pueden ser el calentamiento global y la posibilidad de que se produzca un deshielo en los casquetes polares. Yo pienso que es muy importante estas agendas que contribuyen a la preservación del medio ambiente, a la preservación de la vida, a la preservación de la salud, a la preservación de la familia, porque la familia es el elemento en el cual los individuos pueden desarrollarse de un modo mayor. Son agendas que podrían llevarnos a una mayor solidaridad humana.เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุข
เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Agradecemos al especialista su excelente exposición y nos despedimos hasta un próximo encuentro con la historia nacional e internacional. En Canangavisión, Canal 98, usted conoce cada semana lo que va de ayer a hoy.